Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a una nueva charla de nuestro ciclo Luz y Sombra, Astronomía y Ciencia desde el Gualmapu. Soy Antonieta Silva, académica de la Universidad de la Frontera y directora del Comité Eclipse UFRO, que es el encargado de todas las actividades en torno a este evento que viviremos el próximo 14 de diciembre. En esta ocasión nos acompaña Álvaro Rojas del Instituto Milenio de Astrofísica y del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica de Chile, cuyo trabajo se centra en el estudio de la formación de la Vía Láctea, principalmente en las estrellas viejas de baja masa del bulbo galáctico, los discos y los cúmulos globales. La charla del día de hoy es Eclipse, sus causas y un poco de historia. Les recordamos a todos que pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios y que al final de la charla, Álvaro las va a ir respondiendo, ¿ya? Te agradecemos, Álvaro, por tu disposición, la pantalla toda tuya, así que adelante. Hola, buenas tardes a todos y bueno, gracias por la invitación a compartir algunas cosas y algunas experiencias respecto al mundo de los eclipses, en particular por el fenómeno que vamos a tener de nuevamente este año en Chile en diciembre. Si me permiten un segundo, voy a compartir mi pantalla. No sé si se ve por completo. No, todavía vemos el... No se ve solo la presentación. Intento de nuevo. Y tampoco. Vamos a intentar la segunda manera, a ver si esta vez tenemos suerte. Bueno, son cosas técnicas que pueden llegar a pasar haciendo esto de esta forma. Ahora se ve súper. Ahora sí. Genial. Bueno, entonces quisiera partir con esta imagen que ven ustedes aquí, que fue justamente no el eclipse pasado, sino el antepasado que tuvimos en Chile, que fue el año 2011, un eclipse que pasó por la isla de Pascua. Como vamos a ver ahora, los eclipses son básicamente fenómenos que tienen que ver con lo que podríamos decir una danza entre tres. Es una danza entre el Sol, por un lado, que es la fuente de luz, ¿no? en el sistema solar, la Tierra, que es desde donde nosotros vemos estas cosas, y la Luna, que es nuestro satélite natural que da vuelta, ¿no?, una vez cada 29 días en torno a nosotros, en torno a la Tierra. Y parto aquí con esta imagen mostrando lo que son dos secuencias, una aquí arriba, imagen de lo que sería un eclipse de luna, y abajo lo que es un eclipse de sol, porque estos son dos eventos que están conectados entre sí. Lo que sucede durante un eclipse de luna, o por qué sucede un eclipse de luna, o por qué sucede un eclipse de sol, son situaciones similares en que estos cuerpos se alinean de maneras diferentes, y entonces uno cae en la sombra del otro. Aquí les muestro una imagen que es lo que nosotros veríamos si pudiéramos ver el sistema Sol, Tierra, Luna desde afuera. Como ven ustedes acá, tenemos el Sol en el centro y tenemos la Tierra que orbita, ¿no?, en torno al Sol durante un año, completando una vuelta completa. Y a su vez, en torno a la Tierra, que ustedes la ven aquí en cuatro posiciones diferentes, digamos, en cuatro momentos del año equidistantes, tenemos la Luna que está dando vuelta en torno a la Tierra. Si se fijan aquí hay dos planos dibujados. Un plano que es el plano más grande, que es el que está determinado por la trayectoria de la Tierra en torno al Sol. Ese es lo que se llama el plano orbital de la Tierra. Y por otro lado, este pequeño plano, que es el plano que ocupa la Luna en su trayectoria en torno a la Tierra. Y como ustedes pueden ver aquí arriba, quizás un poco más explícitamente, ese segundo plano, es decir, el plano en el que la Luna orbita en torno a la Tierra, está inclinado con respecto a este plano mayor de la Tierra en torno al Sol. ¿Qué significa eso? Y por eso aquí lo ilustro en cuatro situaciones diferentes. Que, en principio, si estas cosas estuvieran todas alineadas, nosotros deberíamos tener eclipses todos los meses, ¿no? Porque todos los meses, en algún momento, la Luna se interpondría entre el Sol y la Tierra, por ejemplo, y tendríamos eclipses solares, como les voy a contar en un segundo. Y por otro lado, también todos los meses tendríamos eclipses lunares, pero eso no sucede justamente por esta inclinación del plano orbital de la Luna. Entonces, pongámonos en el caso de acá, en que
estando la Tierra en esta posición de su órbita, la Luna pasa aproximadamente por delante del Sol. Lo que sucede en realidad es que esta sombra que proyecta la Luna no le da a la Tierra, justamente porque estando en este ángulo inclinado, esa sombra pasa, por ejemplo, por debajo de la Tierra, o en el momento opuesto del año, esta sombra de la Luna pasaría por encima de la Tierra. Por lo tanto, si bien la Luna está produciendo una sombra, está produciendo un cono de sombra, esa no alcanza a tocar a la Tierra, justamente porque se produce esta casi alineación en un momento desfavorable en que la inclinación del plano de la Luna desfavorece esa sombra, dándole directamente a la Tierra. Entonces tenemos dos épocas más o menos equidistantes del año, separadas por 6 meses, en las que nunca va a suceder un eclipse ni de Sol ni de Luna. Por otro lado, fíjense ustedes que hay dos momentos en el año, momentos, hablo en general aquí de un rango de un mes aproximadamente en esta posición y un mes en esta posición acá, en que el plano de la Luna, si bien está inclinado con respecto al de la Tierra, está pasando justamente por la intersección. La Luna, al dar vuelta en la Tierra, pasa justamente cuando se ubica entre medio del Sol y la Tierra, está además coincidiendo con el plano de órbita de la Tierra. Por lo tanto, en estas circunstancias, la sombra de la Luna sí le puede pegar a la Tierra y por lo tanto vamos a tener un eclipse de Sol, porque desde nuestra perspectiva vamos a ver que la Luna cruzó por delante y tapó el disco solar. Y durante este mismo periodo, como les decía, de unos 30, 35 días, es probable también que se produzcan eclipses lunares porque cuando la Luna en su órbita en torno a la Tierra pasa por el otro lado, va a caer esta en la sombra que le proyecta la Tierra, por lo tanto vamos a ver un eclipse de Luna. Creo que esta es la única diapositiva que quería mostrarles para contarles exactamente cómo suceden los eclipses en un sentido global, ¿no? Ahora voy a ir un poquito al detalle. Pero lo que permite definir esto, al menos cualitativamente, es que durante un año calendario hay aproximadamente 2 periodos de aproximadamente un mes, que se llaman de hecho las temporadas de eclipse, que es donde pueden suceder eclipses de sol o de luna. En general suceden 2, 3 eclipses de luna y de sol, ¿no? 3 en total, en esta época y 6 meses después nuevamente. Entonces, en particular, ahora estoy mostrándoles solamente la configuración, por ejemplo, para un eclipse de luna. Y ustedes ven aquí, bueno, por supuesto esto no está a escala, ¿no? El tamaño del Sol con respecto a la Tierra, ni las distancias están a escala, pero el concepto que les quiero ilustrar acá es el correcto, que es el hecho de que cuando es la Tierra la que se interpone entre la Luna y el Sol, entonces eventualmente la Luna va a pasar por el cono de sombra de la Tierra. Como la Tierra es bastante más grande que la Luna, ¿no? Entre 3 y 4 veces más grande, la sombra que proyecta la Tierra es bastante grande comparado con el tamaño de la Luna, por lo tanto, cada vez que la Luna pasa en estas circunstancias por el cono de sombra, es muy probable que entre en el cono de sombra y no lo esquive, ¿no? Como les mostraba anteriormente según su inclinación. Esto hace que los eclipses de Luna en general sean más comunes que los eclipses de Sol. Por lo menos para un observador mirando el cielo todos los días es más probable que vea un eclipse de Luna a que vea un eclipse de Sol, por esta razón. Cuando sucede lo contrario, es cuando se produce la configuración que permite la existencia de un eclipse de Sol, que es justamente cuando la Luna, en su órbita en torno a la Tierra, se interpone entre medio de la Tierra y el Sol, cuando además su plano o la intersección de su plano orbital coincide con el plano orbital de la Tierra, entonces quedan perfectamente alineados. En esas circunstancias, como la Luna es más pequeña que la Tierra, lo que va a producir es un pequeño cono de sombra. Como ven acá, en general es un cono de sombra más grande, que es lo que se llama la penumbra, porque si ustedes se imaginan cualquier punto de esta superficie, recibe parcialmente la sombra de la Luna, pero de algunas partes sí recibe luz solar, por lo tanto es una sombra parcial. Pero hay una región, un pequeño cono, que no mide más en general de 200, 250 kilómetros, como proyectado a la superficie de la Tierra, en donde la sombra de la Luna es total. Y es ahí, en esta pequeña región, donde si hay un observador mirando hacia arriba, va a ver que efectivamente la Luna cruzó por delante del Sol y lo eclipsó completamente. Esas son las zonas donde vamos a tener un eclipse total de Sol.
Ahora esto sucede de forma dinámica, ¿no? Aquí todas las cosas están continuamente en movimiento. La Tierra está en continuo movimiento en torno al Sol, la Luna está en continuo movimiento en torno a la Tierra. Por lo tanto, cuando sucede esto, sucede esta configuración en que tenemos un eclipse de Sol, esta sombra, este pequeño círculo que ustedes ven acá de sombra total, se va moviendo de oeste hacia este, porque la Tierra está girando, porque la Luna está girando en torno a la Tierra, entonces esta sombra súbitamente le comienza a pegar a la Tierra por uno de sus lados, avanza rápidamente y sale por el otro lado. Por lo tanto, más que un punto, es una pequeña banda dibujada en el globo terráqueo, que es donde los observadores que estén parados ahí van a ver un eclipse de Sol. Por ejemplo, les muestro aquí el mapa del eclipse, ¿no?, que vamos a tener este 14 de diciembre. Y como ustedes pueden ver, hay una región aquí al medio, esta región que está marcada con un color más oscuro, que es lo que se llama la banda de totalidad, que es todos los lugares geográficos en donde la sombra de la Luna va a pegar completamente en la Tierra, en el sentido de que va a ser la umbra la que toque la Tierra en estas zonas. Entonces, cualquier observador que se sitúe alrededor, en esta banda, va a ver un eclipse total de Sol. Como ustedes pueden ver, además, esta sombra, esto es una proyección de un mapa, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, este trayecto se vuelve levemente más ancho y luego vuelve a angostarse. Y eso es porque esto en una esfera que es un globo, ¿no? Cuando el haz de sombra golpea la Tierra, lo hace rasantemente. Es decir, los primeros lugares de la Tierra, en un día en que sucede un eclipse, son generalmente lugares en donde el eclipse se va a ver justo al amanecer, ¿no? Y luego esta sombra se sigue moviendo hacia el este a una velocidad de unos 1300 kilómetros por hora y finalmente cruza todo un hemisferio de la Tierra y sale por el otro lado. En el caso de Chile, eso va a significar que en el próximo 14 de diciembre, esta sombra de la totalidad va a cruzar la región, las regiones sureñas de Chile en aproximadamente el mediodía, tipo 1 de la tarde. Ahora que yo les muestro cómo se ve efectivamente esta sombra que les dibujaba recién, y esto es una imagen tomada en un eclipse del año 99 desde la Estación Espacial Mir, y como ustedes pueden ver, efectivamente, la sombra que produce la Luna sobre la Tierra es una sombra en degradé, ¿no? Tenemos la parte central, que es la zona completamente oscura, donde se produce el eclipse total de Sol, y todas estas regiones que están siendo golpeadas por la penumbra, que son regiones o lugares en donde el eclipse se va a ver en forma parcial. Si yo vuelvo a esta figura anterior, ustedes ven que, salvo, por ejemplo, cerca de Temuco, ¿no?, donde el eclipse va a ser total en toda la región, salvo en la región de la Araucanía, cuando uno se mueve hacia el norte o hacia el sur, estas líneas de colores se vuelven más claras, porque representan lugares desde donde uno va a ver el eclipse, ya no en forma total, sino que uno va a ver parcialmente el disco de la Luna tapando al disco solar. Y entonces, si somos de las afortunadas personas que estamos paradas en algunos de estos lugares geográficos donde la sombra de la Luna pasa por la superficie de la Tierra, lo que nosotros vamos a ver es una secuencia de eventos que está resumida en esta imagen, que representa más o menos lo que sucede si pudiéramos observar el Sol desde un poco menos de una hora antes del eclipse total, ¿no?, y una hora después. Y este es el proceso en el que la Luna, o vemos nosotros al disco de la Luna comenzar a interponerse por encima o por delante del disco del Sol progresivamente, hasta que llegamos a la fase total del eclipse y luego tenemos el proceso inverso. Sobre esto en particular les voy a hablar en un momento más. Solamente quería decir en este punto que aquellas personas que están paradas en lo que se llama la banda de totalidad son las que justamente ven este evento por completo. Y de hecho una pregunta que se hace usualmente es si acaso no es bueno quedarse sencillamente donde uno está, por ejemplo, si el eclipse va a ser del 90% o del 95%. Y la verdad es que, como un astrónomo dijo alguna vez, ver un eclipse total de Sol, o sea, si uno está cerca de la región, viajar hacia donde va a estar el eclipse de Sol o viajar desde lejos si es necesario, es importante, porque esto es como ir a la ópera y quedarse fuera mirando el edificio. O sea, uno estuvo cerca, pero no vio el espectáculo central, ¿no? No vio el espectáculo principal.
y justamente pararse bajo la sombra de la luna es justamente ver el espectáculo principal, que es lo que ustedes ven aquí al medio, que es cuando el disco de la luna tapa completamente al sol. Lo que les estoy mostrando aquí es una animación que muestra desde, como ustedes ven ahí se van moviendo los años arriba, es una animación que muestra todas las trazas de eclipses totales de sol desde los años 1500 hasta, me parece, el año 2010. Y como ustedes pueden ver, cada eclipse traza un camino diferente por la superficie de la Tierra. Y esto es porque, recuérdense de lo que les contaba al principio, la Luna tiene un ángulo de inclinación, unos 5 grados con respecto a la órbita de la Tierra, lo que significa que cuando suceden eclipses es porque aproximadamente la Tierra, la Luna y el Sol están alineadas, pero esas alineaciones nunca son exactamente iguales, por lo tanto, la sombra de la Luna nunca pega exactamente en el centro del disco de la Tierra, ¿no? A veces un poco más arriba, a veces un poco más abajo, según qué estación del año sea, también eso puede implicar que el recorrido de la traza pueda ser o no paralelo al ecuador, etcétera. Hay muchas configuraciones de tipo geométrico que hacen que estas trazas sean muy diferentes. Por lo tanto, si nosotros vemos durante 500 años o 1000 años, ya notamos, como ustedes ven acá, por dónde han pasado diferentes trazas de distintos eclipses, estas parecen ser bastante aleatorias. De hecho, aquí les muestro qué pasa si pongo todas las trazas de eclipses juntas desde el año 1000 hasta el año 2000. O sea, lo que ustedes ven aquí son 1000 años de eclipses en una sola imagen, 1000 años de trazas de eclipse en una sola imagen. Y como ustedes pueden ver, esta imagen es igual a la anterior, o sea, por debajo de estas trazas está el mapa mundi. Y aquí se ve que si yo me paro en algún sitio del globo terrestre y me siento a esperar, eventualmente un eclipse solar va a pasar por mi casa, pero probablemente tenga que esperar muchos cientos de años. De hecho, en promedio, entre 360 y 410 años es lo que yo tendría que esperar en un lugar dado para que pase por mi ubicación un eclipse solar. Y eso todo tiene que ver con el hecho que les contaba hace un momento de que la sombra de la Luna proyectada en la Tierra es una sombra bastante pequeña, unos 200, 250 kilómetros, y que al trazar genera un trazo que siempre tiene más o menos este ancho, a lo máximo 200 kilómetros. Por lo tanto, es altamente improbable que un eclipse pase normalmente por mi casa, y eso hace que entonces deba esperar cientos de años para que esto se dé en términos estadísticos. La otra cosa que es importante sobre los eclipses, creo que es algo súper importante para darnos cuenta que en el fondo somos bastante afortunados, es que los eclipses de sol constituyen una coincidencia tanto en el espacio y como en el tiempo. Eh, de hecho, bueno, aquí les muestro una imagen del sol con bastante detalle, donde ustedes pueden ver, bueno, algunas características de la superficie solar, ¿no? Aquí ven que sobre el borde del sol se producen estas llamadas protuberancias solares, que son estos chorros de gas calientes desde la superficie del sol. Y me imagino que algunos de ustedes ya se habrán fijado que en comparación aquí he puesto la Tierra y la Luna. No están a escala de distancias, evidentemente, pero sí están en escala de tamaño relativa. Y como ustedes pueden ver, comparado con el tamaño de este globo gigante de gas que es el Sol, la Tierra es diminuta y la Luna es aún más pequeña. Sucede, y antes de mostrarles lo siguiente, quisiera decirles esto, que la primera coincidencia es que el Sol es 400 veces más grande que la Luna en tamaño absoluto, como ven aquí en esta imagen, y sin embargo resulta que la Luna está en promedio y por coincidencia aproximadamente 400 veces más cercano a la Tierra que el Sol. Por lo tanto, visto en el cielo, el tamaño de la Tierra, el tamaño de la Luna, perdón, y el tamaño del Sol son prácticamente iguales. No porque sean iguales intrínsecamente, sino porque se da una conspiración entre distancias y tamaño físico. Y eso produce que justamente, y por una coincidencia bastante grande, el disco de la Luna sea precisamente capaz de tapar todo el disco solar y produce, en este caso, los eclipses. Eso no es el caso siempre, o sea, por eso les digo que esto es una coincidencia. Por ejemplo, Marte tiene dos satélites naturales, se llaman Phobos y Deimos, son unas rocas bastante pequeñas, de hecho, tan pequeñas que ni siquiera se han puesto redondas, no se pusieron redondas durante su formación, y casi podríamos pensar que son dos especies de meteoritos grandes que orbitan en torno a Marte.
Resulta que la sonda Curiosity, una de estas sondas que está explorando, que ha estado explorando durante muchos años la superficie marciana, observó un eclipse de Sol en Marte, que justamente cuando uno de estas dos lunas, en este caso Phobos, se cruzó por delante del disco solar. Y como ven ustedes, aquí lo que se está cruzando es prácticamente una especie de papa irregular que pasa frente al disco solar y que no lo tapa ni siquiera la mitad de él. Y eso creo que acentúa el hecho de que en nuestro caso nosotros estamos enfrentados a una coincidencia en términos de distancias y de tamaño. Incluso si ustedes pueden ver acá, no sé qué tan bueno sea la transmisión de tonalidades de color aquí en vivo, pero incluso en el caso cuando se produce este pequeño eclipse en Marte, ni siquiera la variación de luz es tan grande, porque efectivamente solo una parte del disco solar es tapada por Phobos cuando pasa por delante. La otra coincidencia es una coincidencia que es temporal, porque yo les decía recién, precisamente por una coincidencia, la Luna está 400 veces más cerca que el Sol, siendo simultáneamente 400 veces más pequeño, por lo tanto se compensa y las vemos del mismo tamaño en el cielo. Pero resulta que esta configuración no siempre ha sido así. El sistema Tierra-Luna es un sistema bastante interesante porque son dos objetos que tienen una masa parecida. Como les decía, la Luna es unas 3,5 veces más pequeño que la Tierra, es más pequeño efectivamente, pero en comparación con otros satélites naturales es una luna bastante grande, es casi un sistema doble, la Tierra y la Luna. Una de las cosas que están sucediendo y que vienen sucediendo desde que se formó la Luna y comenzamos a tener este satélite natural en torno a nosotros, es que por variados procesos físicos están sucediendo varias cosas simultáneamente. Primero, la Luna cuando nació estaba bastante más cerca de la Tierra de lo que está ahora. Además, la Tierra rotaba más rápido, el día era más corto. Hace millones de años atrás, el día no duraba 24 horas, sino que 21 horas, 20 horas. Piensen ustedes en cuando estaban los dinosaurios en la Tierra, muchos millones de años atrás. Y lo que han comenzado a suceder son dos cosas simultáneamente. Primero, la Luna está haciendo lentamente una pequeña espiral hacia afuera, en que cada vez se va alejando más de la Tierra, a su vez que la Tierra va rotando cada vez más lento. Bueno, ¿qué tan lento? Eso es poco, son casi 2 milisegundos, ¿no? 2 milisegundos por siglo, que es una cantidad bastante pequeña, pero en millones de años eso va a hacer que el día en la Tierra ya no dure 24 horas, sino que dure 25, 26 horas y así sucesivamente. Pero por el otro lado, la Luna se está alejando. De hecho, desde que los astronautas llegaron a la Luna, digamos, finales de los años 60 y durante el principio de los 70, dejaron instrumentos con lo que se ha medido precisamente la distancia de la Tierra a la Luna y se ha llegado a la conclusión de que esta se aleja unos 3,5, 3,8 centímetros por año. De nuevo, es una cantidad muy poca, o sea, de hecho, es esto prácticamente lo que se aleja todos los años la Luna de la Tierra. Pero si consideramos en millones de años, lo que va a pasar es que la Luna se va a ir alejando de tal modo que en algún momento en el futuro ya esta no va a ser capaz de tapar el disco solar. Y va a llegar un momento en el futuro en el que vamos a tener lo que podría decirse el último eclipse solar. Bueno, ¿cuándo va a ser esto? En realidad va a ser en el lejano futuro, en unos 650 millones de años más. Pero de todas maneras, es una escala de tiempo que ya no es astronómica, que es geológica. Y nos da cuenta de que el hecho de que tengamos eclipses solares depende de esta coincidencia en el tiempo y en el espacio, finalmente. Lo que quisiera contarle ahora en este rato que me queda es un par de historias que tienen que ver con nuestra interacción como humanidad con estos fenómenos, ¿no? El eclipse, para los que han tenido la suerte de presenciar uno, es una experiencia bastante potente, una experiencia multisensorial bastante fuerte y que aún a nosotros nos impresiona profundamente a pesar de ser humanos que vivimos ya en una civilización bastante avanzada, con niveles de tecnología y de desarrollo científico bastante importantes. Imagínense entonces ustedes el impacto que esto produjo en las primeras civilizaciones, donde el conocimiento de los mecanismos de cómo funciona la naturaleza eran prácticamente desconocidos y muchas cosas eran impredecibles, entre ellas la ocurrencia de eclipses de sol. Por supuesto, los primeros que registraron estos eclipses y que los observaron detalladamente fueron las primeras civilizaciones, en particular las civilizaciones mesopotámicas,
Y las menciono aquí porque ellos fueron los primeros que se dieron cuenta que había una secuencia de eclipses de luna y de sol que se repetían cada ciertos años, en particular cada 18 años, que uno tenía una secuencia completa de sucesión de eclipses de luna y de sol, espaciados cada cierta cantidad de tiempo cada uno, y que al cabo de 18 años se empezaba a repetir nuevamente. Eso que se llama el ciclo de Saros es una cosa puramente observacional, pero que le permitió a estos astrónomos antiguos predecir por lo menos con exactitud los eclipses de luna y más o menos predecir cuándo podrían suceder eclipses de sol, porque como ustedes se acordarán, la sombra es tan pequeña que si bien es cierto, es probable que uno pueda saber que hay un eclipse ese día, lo más probable es que no pase por mi casa, por lo tanto, eso hace difícil predecirlo desde este punto de vista. Pero ellos ya tuvieron observaciones bastante detalladas de todo eso. Otro eclipse famoso, y de hecho aquí ustedes ven, coloco una fecha, es lo que se llama o lo que se ha denominado el eclipse de Tales, que esto viene de una historia de Heródoto que dice que supuestamente este filósofo, ¿no? Tales de Mileto, predijo un eclipse que sucedió en esta fecha y que sucedió justamente durante una batalla entre lidios y medos. Y esto impresionó tanto a esa gente que incluso ellos pararon la batalla, hicieron una tregua, cazaron a los hijos de los reyes entre ellos y la guerra se acabó porque habían presenciado este fenómeno durante una de las tantas batallas que habían tenido a través de varios años de guerra. Y les menciono este eclipse a pesar de que hay algunos argumentos de gente o de científicos que opinan que lo más probable es que Tales no lo haya podido predecir exactamente, pero lo menciono porque de ser cierto, este evento, o sea, esta batalla entre lidios y medos el 28 de mayo del 585 a.C., sería el evento histórico más antiguo que nosotros conocemos con la precisión de días, ¿no? Porque hay un fenómeno astronómico que nos marca exactamente el momento en que esto tuvo que haber sucedido. Bueno, los griegos fueron muy buenos haciendo observaciones de la naturaleza y explicando las cosas en términos de geometría, ¿no? Todos hemos escuchado historias de cómo los griegos aplicaron la geometría a multitud de cosas y pudieron medir muchas cosas, tanto a nivel de la tierra como también de los cielos. Uno de los primeros intentos de racionalizar el fenómeno de los eclipses es el que hizo Anaxágoras. Él fue el primero, por ejemplo, que se dio cuenta que la luna no producía luz propia, sino que reflejaba la luz del sol. Y además se dio cuenta en el proceso que la luna y el sol no eran dioses, como todo el mundo pensaba y defendía en esa época, sino que eran cuerpos sólidos. De hecho, él estudió un meteorito que cayó en algún momento en Egospótamos, en un lugar de Grecia, más o menos por esta misma época, y él dedujo que como este meteorito venía desde el cielo, eso significaba que lo que estaba ahí arriba estaba hecho de rocas, en particular la Tierra y el Sol. Bueno, eso fue un avance significativo en términos de filosofía de la naturaleza, pero en particular para mala suerte de él le significó ser catalogado de hereje y ser deportado de Grecia, fundamentalmente porque era bastante amigo de Pericles, que era el gobernante en esa época, y entonces, bueno, como suele hacerse en política, en vez de agredir directamente al que está arriba, se usa a los que están alrededor, ¿no? Entonces, bueno, él terminó teniendo que huir de Grecia por hacer estas afirmaciones. Pero bueno, un poco volviendo al tema de los eclipses, lo que hizo él fue una deducción bastante interesante en términos de a qué se deben los eclipses de sol. Él fue el primero que se dio cuenta que esto tenía que ver justamente con la luna interponiéndose entre el sol y la tierra, y lo hizo durante un eclipse que sucedió el año 478, en donde él, estando aquí en el Peloponeso, se dedicó a recorrer todos los bordes de la isla, o por lo menos a recoger relatos de gente que había presenciado el eclipse, y fundamentalmente de pescadores que estuvieran en alta mar. Y les preguntó más o menos dónde estaban ellos cuando sucedió el eclipse. Los pescadores en general saben muy bien en qué lugar del mar están, ¿no? Ellos son expertos en eso. Y él dedujo, a partir de todas estas observaciones, de que la luna tenía que tener más o menos el tamaño del Peloponeso, justamente porque gente que había estado en el Peloponeso y alrededor de él habían visto este eclipse total de sol. Por lo tanto, él predijo que la luna tendría que tener, o dedujo más bien dicho, que la luna debería tener unos 130, 200 kilómetros de tamaño, ¿no? El tamaño del Peloponeso.
Evidentemente, desde nuestra perspectiva actual sabemos que esta estimación fue completamente errónea, pero ya nos da una indicación fuerte de cómo argumentos geométricos iban efectivamente en la dirección correcta de cómo entender los tamaños de los objetos en el cielo. Bueno, y finalmente aquí les muestro otro ejemplo de un eclipse famoso, que es el eclipse de Hiparco, de un poquito posterior, 129 a.C., que él usó para estimar la distancia entre la Tierra y la Luna. Y lo hizo fundamentalmente por dos observaciones sencillas. Él sabía que la gente en Alejandría, aquí en Egipto abajo, habían visto este eclipse hasta 4/5, o sea, habían logrado ver el disco del Sol tapado en 4/5 partes. Mientras que en Cirene, en lo que es la actual Turquía, este eclipse había sido total. Y Parco se dio cuenta que la diferencia entre ver la totalidad del eclipse y no ver la totalidad es porque si yo me muevo en la Tierra, me desalineo con respecto a la sombra que la Luna proyecta sobre la Tierra y por lo tanto puedo construir un triángulo. Aquí no les muestro el detalle, pero es un triángulo a partir del cual se puede medir directamente la distancia entre la Tierra y la Luna. Y él midió esta distancia que les coloco acá arriba, que si ustedes la comparan con la distancia promedio Tierra-Luna que nosotros medimos actualmente con toda nuestra tecnología, es prácticamente el mismo valor. Y es decir, hace 2100 años hubo una persona que solamente observando eclipses, bastante inteligencia y un poco de geometría, pudo estimar la primera distancia astronómica real en la historia. Bueno, por supuesto, todas las civilizaciones grandes han sido grandes observadoras del cielo y eso no nos resta a nosotros en Latinoamérica, ¿no? Y los mayas fueron codificadores extremadamente cuidadosos de los movimientos del cielo y aunque no se preservó mucho de su herencia cultural, muchos de estos manuscritos fueron quemados durante la conquista de América, algunos que se preservan, como este código de Dresde, muestran que efectivamente los mayas fueron bastante asertivos en también encontrar esta secuencia de eclipses de la que les contaba hace un rato, que permite en el fondo predecir los eclipses de luna y más o menos predecir los eclipses de sol, por lo que ellos tenían codificado en estos códices recetas primero para prevenir los eclipses, o sea, para predecirlo, pero también recetas para prevenirlo, porque en todas las civilizaciones antiguas la ocurrencia de un eclipse podía traer malas cosas, ¿no? Podía ser ominosa y entonces se prescribían recetas para que los sacerdotes previnieran la ocurrencia de este eclipse o que el eclipse desapareciera después de un tiempo. Entonces había todo un ritual en torno a los momentos en que sucedían eclipses. Y ahora me salto muchos años hasta casi la actualidad para contarles una historia que, bueno, tiene que ver con una de las leyes fundamentales de la física, de las teorías fundamentales del último siglo, ¿ya? Que es la teoría de la relatividad. Como ustedes saben, Albert Einstein, uno de los científicos más famosos, por lo menos el científico más famoso del siglo XX, sin duda alguna, y él cuando tenía esta pinta, una persona bastante joven, por ahí por 1915, él publicó su teoría general de la relatividad, que entre varias otras cosas hacía una predicción bastante particular, que era el hecho de que la luz se deflectaba, es decir, se podía torcer en su camino si pasaba cerca de un objeto masivo. Los astrónomos inmediatamente se dieron cuenta que esa predicción en particular era posible de ser verificada durante un eclipse de sol. Y aquí ustedes ven por qué. Porque si tenemos una estrella real, cuya trayectoria de la luz debería hacerla invisible, ¿no? Porque el sol se nos pone intermedio, durante un eclipse solar, en particular cuando el sol está tapado, ¿no? Y podemos ver las estrellas que están cerca del sol, podríamos llegar a ver que la luz de esta estrella al ser deflectada, igualmente nos llega a la Tierra, pero eso nos hace a nosotros tener la impresión de que la estrella está en otra posición. Entonces, lo que los astrónomos propusieron como experimento era medir durante un eclipse solar si la posición de estrellas muy cercanas al Sol cambiaba o no con respecto a un momento del año donde el Sol no estuviera en esa dirección del cielo. Y bueno, esto fue en 1915, se organizaron misiones desde esa época en 1916, en 1917, de hecho, 1918, y todas ellas fallaron porque lamentablemente estuvo nublado en los distintos lugares donde la gente se puso a observar. Pero sí lo lograron hacer en el año 1919, en que se organizaron dos misiones de observación, una al norte de Brasil, en Sobral, y otra en las Islas Príncipes, en África.
y ellas observaron y fotografiaron la totalidad de un eclipse de sol que sucedió el 29 de mayo de 1919. Bueno, aquí les muestro algunas fotos acuérdense que en esta época los viajes eran en barco, eran costosos, tomaban tiempo, y además ellos llevaron un montón de instrumental, ¿no? Justamente para poder observar con precisión las posiciones de las estrellas cerca del Sol. Y aquí les muestro una de las fotografías que no les dice mucho, pero se las ilustro en un segundo, en donde ustedes ven aquí el momento en que sucede la totalidad, en que el disco del Sol es tapado por la Luna, aparece la corona, este brillo tenue alrededor, y ustedes pueden ver aquí, tal vez probablemente no los vean, pero hay algunas marquitas que señalan la posición de algunas estrellas muy precisas que ellos tenían individualizadas desde medio año antes, en que ellos habían fotografiado esta misma región de noche. Y lo que hicieron sencillamente fue comparar estas dos fotografías, fue comparar dónde estaban las estrellas 6 meses antes o 6 meses después en esta misma dirección del cielo y dónde estaban el día del eclipse. Lo que lograron comparar fue la posición de alrededor de 3 estrellas, y lo que encontraron es lo que les ilustro acá en esta imagen, que las estrellas que ustedes ven acá en líneas punteadas es la posición de las estrellas donde ellos las esperaban encontrar, según la imagen que habían tomado 6 meses antes. Lo que vieron, sin embargo, durante el eclipse es que todas las estrellas estaban sistemáticamente un poquito más alejadas del Sol en posición, e incluso alguna estrella que no debió haber sido vista porque estaba tapada por el disco solar apareció por afuera del Sol. Y eso fue lo que de un día a otro confirmó todo este cuerpo teórico que había escrito Albert Einstein. O sea, esta fue la observación que en el fondo demostró que la teoría de la relatividad era la correcta, y es la que de la noche a la mañana básicamente lanzó a Albert Einstein a la fama completa, hasta efectivamente haberse convertido a la postre en la persona del siglo, ¿no? Según la revista Times. Bueno, en los minutos que me quedan quisiera contarles un par de cosas más que nada desde el punto de vista práctico. Bueno, estamos convencidos, queremos ir a ver el eclipse, ¿a qué es lo que vamos? ¿Qué es lo que vamos a ver durante este día? Y vuelvo a esta imagen de acá porque les muestro básicamente la misma secuencia de eventos que les mostraba al principio, que es cuando el Sol en algún momento, en este caso el 14 de diciembre del 2020, va a llegar un primer momento en que se produce esta primera mordida, digamos, del disco de la Luna enfrente del Sol, y es el momento en que comienza el eclipse del Sol. Esto en general sucede alrededor de 1 hora antes de la totalidad. Probablemente para los que estemos ese día, si la suerte nos acompaña ahí en la región de la Araucanía, esto ya nos va a dar una especie de sentido de anticipación, ¿no? De que algo va a pasar, de que este día no va a ser normal definitivamente. Y este proceso continúa durante 20 minutos, media hora, en que progresivamente el disco del Sol es tapado por el disco de la Luna. Y las cosas se empiezan a poner interesantes alrededor de media hora o 20 minutos antes de la totalidad, en que si bien es cierto todo sigue estando de día, la luz o el nivel de luz del Sol comienza a bajar. Y lo que antes era un día claro y luminoso se empieza a volver una especie de atardecer, pero en tonos grises, como en tonos sepia. En particular, si nosotros estamos cerca de algún árbol o de algún objeto que produzca pequeños pasos de luz, vamos a ver que las sombras, que normalmente estos patrones de luz que son siempre irregulares, ¿no? En la luz pasando por el follaje, se convierten en puras imágenes del Sol siendo eclipsado. No sé si ustedes pueden distinguir acá que hay miles de imágenes de pequeños eclipses que se producen justamente porque el Sol se está haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Su parte brillante, y por lo tanto la luz pasando a través del follaje de los árboles produce como pequeñas cámaras fotográficas que nos muestran la progresión de eventos en el eclipse. A medida que cae este atardecer en tono sepia, además es probable que la temperatura empiece a bajar. Si estaba soplando viento, puede que el viento deje de soplar, o si no, comienza a soplar más fuerte. Se empiezan a producir cambios también en el medio ambiente. Y esto acelera cada vez más rápido, o sea, desde los 10 minutos antes hasta el momento del eclipse, todos estos cambios, este atardecer en tono sepia, de un color metálico azuloso, se empieza a dar cada vez más rápidamente. Y unos pocos segundos antes de la totalidad, es probable que los que no estén mirando hacia arriba, cosa bastante poco común, pero si uno de casualidad mira hacia el suelo, probablemente se va a topar con patrones de luz y sombra que se parecen a los que ve uno en el fondo de una piscina. Y que eso tiene que ver porque
el Sol ya está prácticamente completamente eclipsado, por lo tanto lo que nosotros empezamos a ver es casi una fuente puntual, es un pequeño hilo de luz en el cielo que ya ni siquiera es capaz de iluminar el cielo completo. Hasta ese momento el cielo cada vez se ha vuelto más negro y está casi comiéndose al Sol, que apenas logra hacer brillar el trozo de cielo alrededor de él. Y en ese momento vamos a ver estas cosas que es lo que se llama las bandas de sombra, que son movimientos de sombra que ustedes van a ver en el suelo, como les digo, como el fondo de una piscina, y que preceden a los segundos antes de la totalidad. Si rápidamente volvemos a mirar arriba, porque lo interesante está justamente sobre nuestras cabezas, vamos a ver casi el momento en que el disco de la Luna termina de tapar al disco del Sol y se produce una progresión muy rápida de eventos en que vemos el último pedacito del Sol iluminando a través del borde de la Luna y produciendo esto que a veces se llama el anillo de perla, que es un fenómeno que dura un par de segundos y luego esta perla se descompone en un montón de perlas más chiquititas, que es lo que se llama las perlas de Bailey. Y de hecho estas perlas de Bailey significan los últimos rayos de luz solar que están pasando a través de los valles y montañas de la Luna y que entonces producen este patrón muy cambiante de pequeñas lucecitas que de repente se apagan y llega entonces la totalidad. Y cuando llegamos a este punto y estamos viendo la totalidad, lo que estamos mirando en el fondo es las partes del Sol que normalmente no podemos ver, que son, por una parte, las protuberancias solares, estas llamaradas que les mostré hace un rato atrás, que ahora las vemos directamente con nuestros ojos, y este halo de luz blanquecina y fantasmal en torno al Sol, que es la corona, que es una parte de la atmósfera superior del Sol, un gas muy tenue, pero que está a millones de grados, y que brilla tan luminosamente como la luna llena, pero que normalmente no lo podemos ver porque el Sol es absolutamente más brillante que la corona. Por lo tanto, estas son las únicas oportunidades en que nosotros vamos a ver directamente estas capas externas del Sol durante la totalidad. Y bueno, finalmente quisiera terminar con un par de fotografías de cosas prácticas, ¿no? De cómo podemos mirar el eclipse este día. Una posibilidad y que es particularmente interesante para los niños, de hecho como un proyecto casi de manualidades, es hacer una caja en donde por un lado le hacemos un agujero para que pueda entrar la cabeza del niño, un pequeño agujero que les recomiendo un pequeño papel aluminio con un agujerito, es decir, estamos haciendo aquí una cámara oscura, y pegamos una hoja blanca en el otro extremo de la caja. Entonces el niño en el fondo lo que va a mirar es el eclipse en proyección, por lo que nunca va a estar mirando al sol directamente, sino exactamente al lado contrario. Entonces una manera bastante segura para que, por ejemplo, los niños puedan ver un eclipse solar. Ustedes ven aquí al profe mirando directo y, bueno, los niños todos con su cajita. La otra manera que ustedes pueden usar para ver un eclipse es el mismo principio anterior, pero básicamente tomando una cartulina, haciéndole un agujero y proyectando entonces una imagen del Sol siendo eclipsado en otra hoja de papel. Por ejemplo, así. O usando un colador, ¿no? Que tiene muchos más hoyos, por lo tanto van a ver un montón más de pequeñas imágenes del Sol siendo eclipsado. La otra manera, un poquito más sofisticada, porque así les permite ver las cosas un poco más en detalle, es usar un telescopio o unos prismáticos para nuevamente proyectar una imagen del Sol sobre una pantalla blanca. Nunca para mirarlo directamente, ¿no? Esto siempre es en proyección. Y por ejemplo, ustedes podrían lograr una configuración como esta, o directamente sosteniendo un par de prismáticos. Ustedes de hecho van a tener aquí dos imágenes del eclipse, ¿no? Una por cada par del prismático. Esto es algo sobre lo que bastante se habló el año pasado y por eso me permito ponerlo directamente acá. Y es que efectivamente sí se pueden usar vidrios de soldar para mirar el Sol, pero solamente si son de grado 12 o superior. Por eso, eventualmente, si los adquieren, tiene que ser en un lugar en donde estén seguros que están certificados como de grado 12 superior. La razón de esto es porque lo que más nos daña a los ojos cuando miramos con algo que no corresponde no es la luz visible que nos llega del sol, sino la luz ultravioleta, que es justamente la que este tipo de artefactos limitan. Entonces hay que comprar este tipo de material y no otro. Y bueno, finalmente, evidentemente, los típicos lentes para observar eclipse, que lo único que les diría es que se fijen que tengan esta certificación, que es la que efectivamente dice que son seguros para mirar el Sol. De todas maneras, una regla general es que durante toda esta secuencia de fenómenos, esta hora que dura el eclipse antes de la totalidad,
no hay que estar siempre mirando el sol, ¿no? Uno lo mira por intervalos regulares y luego observa lo que sucede alrededor. A pesar de que uno use estos lentes, no es recomendable estar mirando continuamente el sol. Y bueno, quisiera terminar con esto, de hecho terminar con esta imagen que es una fotografía del eclipse que tuvimos el año pasado en el norte de Chile, en el desierto, un escenario increíble para haber visto este eclipse, y no tengo dudas que el escenario del sur, esta vez, de la Araucanía, va a ser un escenario aún más impresionante para mirar este fenómeno, así que guardemos esperanzas de que vamos a estar todos bien para cuando lleguemos a ese momento del año y podamos disfrutar de este fenómeno que es una de las cosas más espectaculares que nos ofrece la naturaleza, sin lugar a dudas. Bueno, muchas gracias por su atención, por escucharme. Muchas gracias Álvaro por tu interesante charla. Varios aspectos ahí históricos de los que no conocíamos, así que te damos las gracias por todos esos datitos. Tenemos varias preguntas en los comentarios, así que vamos a partir. Genial. La primera es, Alejandro Ayala pregunta, ¿cuándo son los próximos eclipses de sol total en Chile? Pregunta difícil, porque la verdad, por lo menos en los próximos 10 años que yo me acuerde, no hay. O sea, me acuerdo haberlo revisado por mí mismo, haber pensado, bueno, personalmente, yo estuve el año pasado en Cachiyuyo, en la actividad, luego de verlo quedé absolutamente convencido que quiero ver más eclipses. Este año voy por el del sur, con toda seguridad. Y estuve buscando, bueno, ¿dónde van a ser los siguientes? Me llevé la impresión de que para ver uno en Chile vamos a tener que esperar bastante tiempo, más de 10 años. Por eso es algo, y por eso quise enfatizar hace un rato en el hecho de que si yo me paro en mi casa y me siento a esperar que un eclipse pase por mi casa, voy a tener que esperar por lo menos 400 años. Es una suerte absoluta que Chile, bueno, siendo tan largo, nos benefició, ¿no? El hecho de ser un país muy, muy grande, muy largo, pero en general somos las personas las que tenemos que cazar los eclipses y no ellos a nosotros. Fuera del de este año, que espero todos podamos disfrutar, el siguiente va a ser en más de una década, seguro que yo me acuerdo. Yo te voy a ayudar, porque esos datos igual los manejo. El próximo año, el 2021, va a haber uno en el territorio antártico, ¿ya? Pero ahí igual es un poco complicada la logística para poder participar. Y el siguiente va a poder verse en Santiago, pero creo que es como el 2064. Sí. Así que sí, son más de 10 años. Sí, sí. Así que... Yo me acuerdo haber dicho, bueno, esta es mi última oportunidad en Chile y después de eso a viajar, ¿no? Así que... Sí, pero volvemos a lo mismo, o sea, igual ahora estamos todos viendo qué va a pasar con esto de la pandemia. Sabemos que no va a llegar tanta gente a la región, lo más probable, pero las personas que puedan disfrutarlo desde sus casas va a ser un evento único en la vida. No siempre se ven eventos así, de oscuridad total. Acá en Temuco también tenemos la curiosidad de que no todo Temuco va a estar con oscuridad total. No. Porque Bueno, justo tenemos en la ciudad de Temuco está el el límite borde. de la totalidad. Entonces hay una parte de la ciudad donde se va a oscurecer un momento muy corto y el resto de la ciudad sí va a poder disfrutar esto completo. Una cosa interesante que no les Eh, mencioné recién es que Dime. cuando uno está cerca justamente del borde de la sombra, es donde mejor se ven estos fenómenos como las perlas de Bailey y lo que sucede justo antes de la totalidad. Si bien es cierto, el momento de la totalidad es más corto que si me paro al medio de la franja de totalidad, cuando yo me voy a los extremos, en particular les recomiendo váyanse al extremo sur de la banda de totalidad, es donde las perlas de Bailey se ven mejor, porque el lado sur de la luna es más montañoso. Por lo tanto, si me paro cerca de ese borde es donde voy a ver mejor esos efectos de luz y sombra. Así que tiene sus ventajas y sus desventajas. Claro, menos tiempo de oscuridad, pero otros fenómenos que uno puede visualizar. Hay otra pregunta, bueno, tenemos varias preguntas. Acá nos dicen, Álvaro, ¿sabes cómo hizo Anaxágoras para saber que la luna no emitía luz, sino que solo la reflejaba? Lo hizo básicamente, bueno, al final Anaxágoras también se basó en observaciones de otros filósofos de la naturaleza, no de su tiempo. Fue una observación más o menos sencilla. El hecho
me parece recordar que hay dos cosas que lo hicieron concluir esto. Una es el hecho de que hay fases lunares, ¿no? Y una observación cuidadosa, detallada, desaprensiva de, la- de las creencias de su época lo hizo darse cuenta que estos fenómenos en que la luna iba cambiando su iluminación hasta que pasaba de luna nueva a luna llena, se podían explicar fácilmente si era la luna la que estaba dando vuelta en torno a la Tierra, entonces que era la propia sombra de la luna, ¿no? Haciendo que la luna pasara por sus distintas fases. Entonces, de esa manera él se dio cuenta que la única manera de explicar este patrón de sombra era que en el fondo había solamente un foco iluminando la luna, que en este caso era el Sol. La otra observación que él hizo es que a veces cuando, y que es algo que uno también puede hacer a veces cuando la luna está parcialmente iluminada, uno puede ver que hay una mitad de la luna iluminada, pero la otra a veces también se ve tenuemente. Y eso es porque es luz que la Tierra está reflejando su atmósfera que está alumbrando la luna. Entonces uno igual ve levemente el resto de luna que no está iluminado. Y bueno, y por otro lado, en general en la Grecia antigua a veces a los filósofos se le achacaban, pero digamos por admiración, ¿no? Eh, lo que podría ser como una escuela de pensamiento, ¿no? Como todas las cosas que se hacían en esa época se le terminaban asignando al filósofo más prominente de la época. Así que probablemente esta forma que él concluyó de que la luna no emite luz propia fue la conclusión del pensamiento de varias personas, incluidos los suyos propios. Pero bueno, esas fueron más o menos las observaciones que lo hicieron llegar a eso. Eh, y si me permiten 10 segundos enfatizar en esta historia que les contaba sobre el meteorito que Anaxágoras encontró, eso le hizo a su vez darse cuenta que la luna tenía que ser una roca y probablemente una roca de forma esférica, por lo cual se podían explicar las fases lunares. Mm. Angélica Melo pregunta, ¿un eclipse de sol influye sobre la capa electromagnética de la Tierra? No, la verdad es que y hay un montón de mitos o de cosas que se dicen en la cultura popular. Bueno, aquí podríamos hablar casi de sociología, hablando de cómo todas las culturas han visto el tema de los eclipses, ¿no? Y cómo los han interpretado en términos de su propio bagaje cultural. Pero en este caso particular, caer o presenciar un eclipse de sol es básicamente caer bajo la sombra de la luna. Eso es, o sea, conceptualmente toda la espectacularidad de un eclipse es básicamente porque nos tocó caer bajo la sombra de la luna. Y esto tiene las mismas repercusiones que caer bajo la sombra de un árbol. O sea, no hay ni radiaciones nuevas ni radiaciones que nos dejen de llegar. En general nos deja de llegar la radiación directa del Sol, ¿no? De hecho es probable que nos llegue menos luz ultravioleta, nos va a llegar ciertamente menos luz visible, solamente vamos a ver el brillo tenue de la corona, y por lo tanto eso no tiene ningún efecto sobre la Tierra, sobre todo porque la sombra de la Luna se proyecta en un lugar muy particular de la Tierra, ¿no? En esta franja totalidad que no mide más de 200 kilómetros, por lo tanto es un área muy pequeña de la Tierra la que presencia este paso de la sombra de la Luna. Claro. Lucía pregunta, en Melepeuco se verá con 99,82% y en el volcán Solipuye con 99,95%. ¿Eso califica como oscuridad total? Califica en el sentido de que, bueno, está tan cerca del 100% que efectivamente uno va a ver, probablemente alcance a ver la corona, pero casi como un flachazo, que aparece y desaparece, porque el eclipse probablemente la duración de la totalidad va a ser, digamos, inferior a 0 segundos, ¿no? O sea, vamos a ver casi una totalidad, vamos a probablemente alcanzar a ver la corona, pero casi como un abrir y cerrar de ojos. Las perlas de Bailey se van a ver espectaculares, pero va a ser algo todo muy breve, todo muy rápido, entonces es recomendable moverse un poquito de ahí para mirar efectivamente la totalidad. Carlos Escanela pregunta, ¿dónde está el 100% del eclipse? Recordarles que no es una línea recta, sino que como mostraba Álvaro en el mapa, es una línea que va un poco diagonal y por nuestra región pasa por diferentes partes, ¿ya? Yo sé que Ahora todo está entra, más entra al continente concentrado. por el lago Woody, ¿no? Por ahí entra. Si no me equivoco, entra por ahí, está Theodore Smith, si no me Ujú. equivoco, Gorbea, pasa por Villarrica. Por ahí pasa el 100-100, que sería como el máximo tiempo de oscuridad,
que son aproximadamente 2 2 minutos minutos y 10 7 segundos. segundos, sí, entre 7 y 10 segundos, ahí está. Y si ustedes se van hacia el norte y hacia el sur, a partir de esa línea diagonal, van a tener, va a irse disminuyendo este tiempo de oscuridad total. ¿Ya? Eso es en nuestra región. En el Instagram de Araucanía Eclipse, que es la de gobierno regional, hay varias fotitos acerca de cómo se va a oscurecer, y alguien que estaba preguntando en los comentarios en qué parte de Temuco se va a ver mejor, justo ahí también hay una animación de cómo va a pasar en Temuco, en la parte justo límite de Temuco. Entonces ahí pueden ver en qué parte van a tener o no oscuridad, y en qué parte pueden ver estos fenómenos que nos contaba Álvaro también. Eh, Gladys pregunta, el cambio aparente de posición de estrellas cercanas, ¿cómo se explica? En lo que les contaba sobre Einstein se explica porque campos de gravedad muy fuertes doblan la luz. Miren, es mucho más fácil mostrarlo con una imagen, pero déjenme hacer el intento. Hay una forma de ver las cosas, bueno, un experimento mental que tenía Einstein, que era el experimento de principio de equivalencia, que él decía, imagínate que estás en una nave espacial en el espacio y estás flotando. Si la nave súbitamente empieza a acelerar, lo que yo voy a sentir es que empiezo como a tener peso nuevamente y voy a caer hasta el suelo de la nave y voy a sentir peso. Entonces la conclusión es que yo no voy a saber si estoy pegado al suelo de la nave porque la nave está acelerando o porque estoy en un cuerpo con gravedad. Entonces Einstein decía, bueno, aquí hay una relación entre acelerar y la gravedad. Y además él decía, ¿qué pasa si esta nave tiene una pequeña ventana en el costado? Si la nave está quieta, un rayo de luz va a entrar y va a pegar en el otro lado de la otra muralla, exactamente alineado, ¿no? Pero si esta nave está acelerando, este rayito de luz que va a entrar por una ventana, cuando llegue al otro lado de la nave, va a llegar en un punto más abajo, ¿no? Porque la nave siguió avanzando entre medio. Entonces, desde mi punto de vista, al interior de la nave, yo voy a ver como que ese rayo de luz se curvó. Extrapolando esto, entonces Einstein decía que, bueno, al parecer la gravedad es capaz de curvar la luz, y mientras más masivo el objeto, más se va a curvar. Entonces, ¿qué objeto masivo tenemos cerca de nosotros? El Sol, y es el que puede producir esta máxima deflexión. En el fondo es un efecto de cómo la gravedad de un objeto o la masa de un objeto gigante, como es el Sol, distorsiona el espacio-tiempo y hace que las trayectorias más cortas, por ejemplo, para la luz, ya no sean líneas rectas, sino líneas curvas. Y eso es lo que produce esta pequeña deflexión o esta pequeña modificación de la trayectoria de la luz, que fue observada y confirmada precisamente como eran las predicciones matemáticas de Einstein. Ya, Fabiola pregunta, ¿la imagen de progresión, me imagino que mostraste, del eclipse es del hemisferio sur? Es decir, ¿el sol se va tapando de izquierda a derecha? La verdad no, bueno, esto además es una composición de imagen, entonces está, claro, está torcida. En nuestro caso, bueno, es siempre así, ¿no? Siempre así. Lo que se llama el primer contacto, que es cuando la luna empieza recién a pegarle la primera mordida, digamos, al disco del Sol, siempre sucede por el lado oeste y progresivamente avanza hacia el este. Si se fijan, y de hecho, permítanme contarles algo porque a mí varias veces me preguntaron el año pasado durante el eclipse que la gente me preguntaba durante el día dónde estaba la luna, porque ellos miraban en el cielo y decían, bueno, la luna va a tapar el sol a las 4 de la tarde, pero yo no la puedo ver ahora. Y algunos me preguntaban si acaso uno no iba a ver la luna saliendo y como moviéndose por el cielo hasta encontrarse con el sol. Y la verdad es que sí y no, porque la verdad es que ese día, el día del eclipse, la luna ya está, cuando amanece, está prácticamente muy cerca del sol, por lo tanto no la vemos porque está directamente cerca del sol. Y la luna siempre va avanzando durante un mes, da una vuelta en el cielo de oeste a este. De hecho, por eso generalmente cuando la luna está recién empezando en su primera fase, uno la ve justo al atardecer y cada vez la vemos más tarde y más alta en el cielo, porque se va moviendo en el cielo durante el mes de oeste a este. Eso significa que durante un eclipse, ese día, digamos, cuando amanece, la luna está justo un poco más al oeste que la posición del sol en el cielo y durante el día se le va acercando hasta que el primer contacto se produce en el lado oeste del sol y así se produce toda la transición de oeste a este, por decirlo así. Ya, una última pregunta. ¿El eclipse debiese de tener alguna relación o algo con cambios de marea para ese día? En general, bueno, sí, no, nuevamente, porque efectivamente ese día, por el hecho mismo de que hay un eclipse, significa que el sol y la luna están alineados, ¿no?
el mayor efecto en las mareas viene dado por la luna. El sol también produce efectos, pero son unas 4 veces menos importantes que la luna. Entonces el hecho de que estén alineadas sí va a hacer que en esas circunstancias las mareas sean levemente más fuertes. Pero dicho eso, estas mareas no van a ser más fuertes que lo que sucede todos los meses cuando hay luna nueva, porque cuando hay luna nueva, justamente la luna está pasando cerca del sol. Lo que pasa es que, como les contaba al principio de la charla, la alineación no se da perfecta y entonces no se produce un eclipse, ¿no? Pero todos los meses tenemos a la luna y al sol más o menos en el mismo lugar del cielo, por lo tanto, todos los meses hay pequeñas variaciones de las mareas y en particular en el día de un eclipse, pero no más importantemente que en una luna nueva cualquiera. Ya, muchas gracias Álvaro nuevamente por la disposición a colaborarnos. Te mandamos aplausos virtuales para ti. Les invitamos también a las personas que nos están acompañando en los comentarios a darte tus aplausos correspondientes. También les recordamos a todos que tenemos nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro canal de YouTube, todos Eclipse 2020 UFRO. Y con lo que nos contaba Álvaro al final de su charla acerca de cómo poder ver el eclipse de formas un poquito más novedosas, no solo con los lentes. Recuerden que en nuestro canal de YouTube estamos subiendo todos los lunes a las 4 de la tarde actividades para que puedan realizar con niños en torno a eventos astronómicos, y el primer video que subimos hace 2 semanas ya es la construcción de un proyector para ver el eclipse. ¿Ah? Así que ahí con materiales que pueden encontrar en su casa, pueden construir un proyector junto con sus niños para prepararse para el próximo 14 de diciembre. Los esperamos en una próxima charla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Álvaro de nuevo por acompañarnos. Así que nos vemos. Gracias y hasta luego. Chao.